Saludos a todos, soy Oscar Jiménez y el día de hoy haré una breve introducción sobre filosofía moderna con el tema del positivismo, ciencia, método y sociedad para la asignatura de Filosofía de las Ciencias del Instituto de Estudios Superiores de Investigaciones y Posgrado. Iniciando con esta primera interrogante, ¿qué es el positivismo? El positivismo surgió en el siglo XIX como respuesta al pensamiento metafísico y teológico. Postula que el conocimiento auténtico debe derivar exclusivamente de la experiencia observable y verificarse mediante el método científico. Rechaza cualquier explicación basada en entidades abstractas o divinas, priorizando hechos concretos. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, mientras que la filosofía tradicional se cuestionaba cuál era el origen o la esencia del universo, el positivismo se cuestiona lo siguiente: ¿cómo se comportan los fenómenos naturales y sociales bajo leyes comparables? Pero ¿cuáles fueron los orígenes filosóficos? El positivismo fue formulado por el filósofo francés Auguste Comte, quien es considerado el padre de esta corriente filosófica. Desarrolló que esta corriente en respuesta a los debates filosóficos que hasta el momento están denominados por ideas abstractas o especulaciones sobre la naturaleza y la realidad. Cabe resaltar que esta corriente filosófica transformó nuestra percepción y comprensión de la realidad, la ciencia y la sociedad. Su premisa es muy radical. Solo el saber basado en la experiencia y el método científico es válido. Ahondemos un poco sobre el contexto histórico. La revolución industrial y el auge de las ciencias naturales crearon la esencia de esta corriente filosófica. Tras la Revolución Francesa en el año 1789, muchos pensadores de la época trataron de buscar explicaciones empíricas y prácticas para poder reconstruir en ese momento la sociedad, desplazando de alguna manera esas narrativas religiosas y especulativas que no le aportaban nada a la sociedad. De igual manera, en el año 1830, el padre de esta corriente filosófica publicó un libro titulado Curso de Filosofía Positiva, que en ese momento fue muy trascendental para la época. Entre los referentes filosóficos tenemos a Augusto Comte, quien ya habíamos comentado que es el padre o precursor de esta corriente filosófica, y propuso la ley de los tres estados, que más adelante vamos a ahondar sobre ellos. John Stuart Mill amplió el positivismo a la lógica y a las ciencias sociales, defendió que el método inductivo era clave para validar este conocimiento. Emil Durkheim aplicó el positivismo a la sociología, estudiando hechos sociales como cosas observables. Y Henry Seymour, precursor que influyó de gran manera en Augusto Comte, sostenía que la organización social debía basarse en principios científicos. ¿Cuáles son los principios fundamentales del positivismo? El positivismo se fundamenta en varios principios esenciales que definen un enfoque de conocimiento y la ciencia. Entre esos principios esenciales tenemos el empirismo, que postula que el conocimiento válido se basa de la experiencia sensorial y la observación directa. De igual manera tenemos el rechazo a la metafísica. El positivismo rechaza las explicaciones que invocan entidades abstractas o fuerzas no observables, como el alma, el espíritu. Tenemos el determinismo. Eh, el positivismo sostiene que todos los fenómenos, incluidos los fenómenos sociales y psicológicos, están regidos por leyes universales y por tanto pueden predecirse y controlarse si se comprenden adecuadamente. De igual manera tenemos el método científico. El positivismo defiende el uso del método científico para adquirir conocimientos e incluye la observación sistemática. Y finalmente tenemos el enfoque en los hechos. El conocimiento debe centrarse en los hechos concretos y medibles. Cualquier idea que no pueda ser reducida en términos cuantificables o verificables es descartable. Ahora hablemos sobre la ley de los tres estados formulada por el padre del positivismo, Augusto Comte. Pero, ¿qué es la ley de los tres estados? Esta ley describe
cómo la sociedad pasa por tres etapas evolutivas en su desarrollo. ¿Cómo surge? En la época que se desarrolló, la idea del evolucionismo era muy difundida. Comte afirma que el análisis de la sociedad debe comprender su desarrollo. ¿Por qué es una ley? Pues porque se denomina como ley, porque es la regularidad que cumple toda sociedad en su evolución, pasando por estos tres estadios. ¿Y en qué consiste? Pues durante la evolución de las sociedades, estas atraviesan tres estadios evolutivos, incluyendo el estadio positivista, pues algunos alcanzan antes que otros. Pero, ¿en qué subyace estos tres? Pues estos tres estadios, pues tenemos el estadio teológico, es donde se explican los fenómenos mediante fuerzas metafísicas. El estadio metafísico basa sus explicaciones en hipótesis no comprobables, y el estadio positivo es donde las explicaciones se fundamentan en hechos observables y comprobables. Ahora bien, ¿qué influencia ha tenido el positivismo en otras corrientes filosóficas? Pues en el derecho surgió el positivismo eh, como aquel que separó el hecho de lo moral, pues las leyes eran válidas en su forma y por su ética. ¿Ya? En la psicología, el conductismo estudió la conducta humana mediante experimentos observables, ignorando procesos mentales internos. En la sociología, eh, uno de los fundadores o referentes de esta corriente, Durkheim, fundó la sociología científica analizando datos cuantitativos para entender un poco más la sociedad. Eh, en ese auge de ideas, desde la eh, que se concretara o iniciara una transformación de la sociedad francesa, esta corriente filosófica subyacó lo que es el Círculo de Viena. ¿Qué es el Círculo de Viena? Pues el Círculo de Viena es un consorcio de filósofos, matemáticos, científicos, vanguardistas de esa época, que se reunían constantemente para poder encontrar respuestas a muchas dificultades que en ese entonces se vivían en la sociedad. Este grupo no se limitó a unir o a participar en ejercicios académicos. En cambio, tenía una misión, pues era conceptualizar un enfoque filosófico basado en las ciencias empíricas y la lógica formal. Cabe resaltar que el Círculo de Viena fusionó el empirismo y la lógica, ya, exigiendo que todo lo enunciado significativo fuera verificable. Y en ese vibrante ambiente intelectual de esos notables que acabé de mencionar, eh, su compromiso era bastante palpable y dio lugar a reuniones periódicas y de debates muy rigurosos que en ese entonces daba de qué hablar y daba mucha resonancia en Europa. En conclusión, reflexiones sobre el legado y la relevancia del positivismo en el mundo actual. El positivismo nos ha dejado un legado y una lección muy crucial, pues es que la realidad debe implementarse con herramientas rigurosas y verificables, aunque en alguna manera matizamos esos postulados. Bueno, cabe resaltar que su espíritu sigue vivo y la lucha contra la desinformación y la superstición, como lo dijo Comte en uno de sus dichos que ha tenido trascendencia, es que el saber para prever y prever para actuar. Si el verdadero espíritu positivo consiste ante todo en ver para prever o en estudiar lo que es al fin concluir lo que de ello será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales. Hoy en día, el positivismo ha desempeñado un papel muy importante y crucial en la configuración del panorama científico moderno, con todas esas herramientas tecnológicas que tenemos, como inteligencias artificiales, esos métodos de investigaciones y diversas aplicaciones que le hemos hecho a la parte académica. Podemos decir que en la actualidad todos esos recursos educativos tecnológicos serían de gran base en el positivismo. ¿Por qué? Porque se caracteriza de alguna u otra forma
para tomar decisiones basadas en datos y totalmente verificables. Los análisis de datos a gran escala y predicciones basadas en diferentes algoritmos y las políticas basadas en evidencia subyacen un mundo profundamente influenciado por los principios filosóficos. Por tal motivo, podemos decir que el positivismo en el mundo actual es totalmente abrazado por nuestra sociedad. Muchas gracias.